vimos un domingo acerca de vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Cuántos saben que tenemos una batalla enfrente? ¿Cuántos saben que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios? Entonces vimos acerca de la coraza de justicia y vimos también el cinto de la verdad, y hoy vamos a ir a Efesios capítulo 6 y verso 15, donde vamos a acercarnos a aquello que el apóstol Pablo recibió. Tal vez ya le quitó un poquito la atención estas sandalias y estas como botas, pero hoy vamos a hablar acerca de eso, así que los hermanos me ayudaron, gracias a Dios, a graficar algunas de las piezas de la armadura de Dios. Cuando terminemos vamos a verlas todas juntas, veamos todos los temas acerca de toda la armadura de Dios. ¿Tiene usted ya Efesios capítulo 6 y verso 15? ¿Ya lo tiene? Usted no almorzó ni cenó hoy, ¿verdad? ¿Ya lo tiene? Ah, bueno, está despierto usted entonces. Dice la palabra del Señor: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Note que dice calzados los pies con el apresto del evangelio. Bueno, esto nos grafica más o menos cómo eran la manera como los soldados romanos se cubrían y se protegían los pies. No podemos ir a una batalla sin protegernos en las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y el apóstol Pablo, seguramente al estar él esposado o encadenado a soldados en Roma, cuando él fue preso, sin duda él miraba cómo estaban los soldados vestidos, qué era lo que tenían. Y cuando vio los pies, sin duda el Espíritu Santo le habló acerca de cubrirse los pies, pero ya en el sentido espiritual. La armadura de Dios es una armadura de tipo espiritual. Y la Biblia dice, calzados los pies con el apresto del evangelio. Habían varias formas como esta, que se protegía tanto el pie como parte de la pierna, o de esta parte de la rodilla hacia abajo, y otras más o menos como estas, que los hermanos hasta me las pintaron. Mire, gloria a Dios. Pero, ¿por qué dirá el apresto del evangelio? Esa palabra en el original significa preparación. El Señor quiere que nosotros nos preparemos para la batalla y nos preparemos para llevar el evangelio de la paz. Desde niño yo supe, hermano, que nosotros estamos insertos en un ejército. A usted y a mí nos salvaron con la preciosa sangre del Señor derramada en la cruz del Calvario, no para que nos sentáramos en una silla todo el tiempo, sino que Él nos redimió para que formáramos parte de su ejército. Y que yo sepa, el Señor no ha perdido todavía ninguna batalla. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él es el príncipe de los ejércitos de Jehová, y ninguna batalla ha podido vencerlo, ningún enemigo lo ha podido vencer. Y nos quiere, hermano, hacer recordar el Espíritu Santo de Dios que no hay batalla, por difícil que sea, que nosotros no estemos preparados y estemos con la seguridad que Él va adelante, pero necesitamos ponernos la armadura de Dios. Se recuerda que cuando empecé a hablar sobre esto, yo le comenté que una hermana le habían mostrado en oración que la armadura era como algo que se le pegaba a la piel, como algo que espiritualmente la iba a proteger de las batallas. Y todos los que estamos aquí tenemos batallas. Unos están ya batallando con el sueño, otros están batallando porque sus ideas en su mente en este momento no les quiten la atención. Porque, hermano amado, el culto es una batalla. Yo no sé si usted se dio cuenta que hoy, mientras alabamos en el tiempo propiamente de alabanza, hermano, los cantos eran dirigidos hacia una batalla. Porque indudablemente cuando nosotros, hermano, estamos cantando, estamos batallando. Yo desde atrás yo lo observo a usted. De algunos tienen libertad y otros no. Están batallando.
Hay cosas que están pensando que los están deteniendo. Estarán pensando diferentes situaciones, si están enfermos, si están preocupados. Hermano, se libra una batalla. Pero si nosotros sabemos cuáles son las piezas de la armadura y nosotros nos vestimos con toda la armadura de Dios todos los días, hermano, yo le aseguro que vamos a tener victoria en Cristo Jesús, porque Él ya ganó la guerra. Aleluya. La ganó en la cruz del Calvario y nosotros necesitamos poner atención a eso. Dice el apresto, la protección. Esto es algo que protege los pies. Pero note que dice que ese es el apresto del evangelio de la paz. Colocarnos nosotros la protección para pelear la batalla es ir adelante, hermano, llevando el mensaje del evangelio a toda criatura. Y es el evangelio de la paz. Por eso usted no puede, cuando evangeliza a alguien, pelearse con esa persona. No hable de religiones, hermano. Si quieren polemizar con usted, usted no caiga en esa trampa. Usted va a decirle a aquel que no le conoce que el Señor lo ama y que usted trae buenas noticias, porque evangelio es buenas noticias de salvación. Usted trae buenas noticias de paz, no de guerra. Aleluya. Entonces, cuando usted hable con un familiar que no conoce al Señor, no caiga en la trampa de decir: es que mi religión es mejor que la tuya, porque ninguna de las religiones, hermano, va a llevar a nadie al cielo. Usted lo sabe. Ningún código moral va a llevar a la gente al cielo. Son las buenas noticias de salvación, el evangelio que ministra paz al corazón. Así que cuando usted, hermano, y yo estamos en la batalla dispuestos a llevar el evangelio, es como colocarnos la protección en nuestros pies. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, algunas de esas, de ese apresto, de esas sandalias, si usted quiere, como puede ver, eran muy vistosas, como la que usted puede ver ahí. No sé si todos la calzan a ver. No sé si le gustaría mandarse a hacer una de esas. Sería una moda retro. Pero protege los pies y protege toda la pierna. Aleluya. A Pablo le revelaron cosas muy lindas. Y cuando a él le revelaron acerca de esto, note que él no solo habló de la armadura de Dios, sino que Pablo se la puso. Muchos de nosotros sabemos que existe una armadura, pero no nos la ponemos. Y para ponerla necesitamos accionar en fe. ¿A cuánto les gusta loquear por el evangelio, hermano? ¿De verdad a usted le gusta loquear? Yo no muy se lo creo, porque lo veo muy circunspecto. Lo veo muy serio a usted. Cuesta que usted loquee por el evangelio. Aleluya. Porque en los cultos se ve quién loquea y quienes critican. Usted se da cuenta que a veces cuando alguien está tal vez danzando, está remolineando, hay unos que lo están viendo. Deje de ver a los demás, hermano. Usted métase en la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo en aquel momento de su vida fue capaz de invocar el calzado del apresto del evangelio de la paz. Esto es un calzado que protege. Y eso es lo que encontró Pablo: protección y fortaleza en el conocimiento de lo que significa el evangelio de Dios. Para él y para los que compartían las buenas noticias, su paso era firme. Hermano amado, si nosotros no usamos un calzado, ¿quién aquí creció, hermano, sin usar zapatos? ¿Usted, mi hermana? ¿Alguien más creció sin usar zapatos? El que no usa zapatos, usted sabe que hay piedrecitas, ¿verdad?, que se meten. Duele. Si hay una espina en el camino, se le mete a uno en el pie y uno ya no puede caminar firme. El cristiano que no se pone el apresto del evangelio, que no se dispone, que no se prepara para llevar la buena nueva, es como que anduviera descalzo. La iglesia en estos tiempos está descalza.
Se quitó el apresto del evangelio. Quizás se ha puesto otra clase de calzado. Algunos se ponen el calzado de las fiestas sociales dentro de la congregación. Otros se ponen el calzado de cualquier otra actividad. Pero la armadura que tenemos que usar los hijos de Dios es el calzado del evangelio y del evangelio de la paz. Nosotros tenemos que tener un paso firme. Si nosotros estamos protegidos, hermano, aunque haya tachuelas en el suelo, no va a haber problema. Porque el enemigo lo que quiere es detener a la iglesia. Y le pone tachuelas, y le pone espinas, y le pone obstáculos. Pero con esa pieza que nos protege los pies, nosotros podemos seguir avanzando. Mire lo que dice el Salmo 17:5. Mis pasos, decía el salmista. Porque note usted que la protección para los pies involucra el caminar. Esa es la idea que nos traslada, ¿no es cierto? Sin pies no podemos caminar. Aquellos que en la guerra han perdido literalmente sus piernas, qué bueno que ahora hay prótesis, le llaman de titanio, que parece que no solamente es un material muy fuerte, sino que es liviano. Y se ha dado cuenta usted que esas piernas, esas prótesis que les ponen son un poquito estilizadas, pero hasta empiezan a correr otra vez y hasta corren en competencias. Porque sin pies no podemos nosotros, hermano, mantenernos en pie. Por eso el salmista dice: mis pasos se han mantenido firmes en tus senderos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros nos ponemos la pieza de la armadura, que es la armadura de Dios, vamos a estar firmes contra toda batalla. Amén. Yo he visto hermanos que evangelizan que cualquier cosa a veces los afecta. Empiezan bien y no siguen adelante porque es una batalla la que se tiene. El enemigo no quiere que la iglesia haga esa labor. El enemigo mete miedo, el enemigo mete un montón de cosas en el corazón. El enemigo mete hasta conceptos que dice: eso es solamente para el grupo tal de la iglesia. No, eso es para toda la iglesia, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y el salmista dice: no han resbalado mis pies. Dentro de un momento vamos a hablar acerca de eso. Pero hay otro, Asaf, otro salmista, que en el Salmo 73 verso 2 dice: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Eso indica, o no tenía Asaf calzado, aunque él está hablando en término espiritual, o el calzado de Asaf era resbaladizo. Él no está hablando específicamente de andar caminando, sino que está diciendo que las circunstancias de la vida a él lo hicieron casi resbalar. ¿Cuántos de ustedes en algún momento, cuántos de nosotros hemos estado a punto de resbalar? ¿Cuántos han querido tirar la toalla, hermano? ¿Usted ha querido tirar la toalla? O tal vez alguien le quiere tirar la toalla como al boxeador, ¿verdad? Le están dando tan duro y usted solo hace que el entrenador ya tira la toalla para que no lo maten. Aleluya. Pero nosotros, hermano, tenemos la protección adecuada. ¿Y qué era lo que le pasaba a este hombre? Que nos podemos nosotros identificar con él. Porque tuve envidia de los arrogantes. Hermano, hay cosas que llegan al alma que no nos permiten avanzar. Mi pastor decía: si la envidia fuera tiña, todos seríamos tiñosos, decía él. ¿Qué dice usted? ¿Está de acuerdo con esa frase? ¿Están de acuerdo con esa frase, mis queridos envidiosos? Porque me está diciendo que está de acuerdo con esa frase. ¿O no está de acuerdo con esa frase? Porque hay cosas que no se miran, ¿verdad? La envidia es una de las cosas que no se ve. A algunos se les nota hasta con lo que hablan o con la forma como se mueven. Pero él decía eso: si la envidia fuera tiña,
Todos seríamos tiñosos, porque más de algo envidia usted. Amén. Y dice, al ver la prosperidad de los impíos. Mire lo que hacía que este hombre de Dios, Asaf, un tremendo adorador, era un hombre profético, pero también era hombre y tenía debilidades. Y note usted que dice, mis pies. Entonces yo lo que quiero entender es que Asaf no tenía la suficiente revelación cuando de una manera sincera dijo eso. Eso quedó como inspiración porque habla de la naturaleza nuestra. Si no nos ponemos el calzado de la armadura de Dios, nos vamos a resbalar. En estos tiempos de economía tan difícil, usted sabe que en Guatemala hay buenos artesanos para hacer zapatos. Algunos de ellos están allá por Parramos, a la salida de Antigua. Uno encuentra vendedores de botas casi en cada casa. A pastores es la cosa. Eso me hizo recordar a un lorito. Es que yo viví en Antigua, aunque usted no lo crea, muy niño. Y había un lorito que no podía decir pastores, sino que decía totores. Y saber quién le enseñó un cantito de esos cantitos religiosos. Y decía, totore, totore, vamos a Belén. Y yo de niño lo oía, ¿verdad? Por eso cuando dijo pastores, pero es cierto, así se llama, pastores. Pero ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque ellos son artesanos de los zapatos, hacen botas. Muchos de los que vienen de Estados Unidos se compran sus buenas botas, especialmente aquellas que parecen así lanchas, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo se mantendrán con esas? Con unas grandes puntonas, ¿verdad? Algunas de acero. Pero, hermano amado, como son caras, ¿verdad? ¿Cuántos saben que los zapatos ya no los hacen de suela, de cuero? Porque son caros. Ahora se los ponen a uno de plástico, usted. ¿Y cómo huelen los pies? Porque el plástico cose el pie, ¿verdad? Son más baratos. Los compren Payless, valga la propaganda. A 2 por 1, dice hermana, como que fue a comprar. Pero hermano amado, indudablemente el Señor nos quiere dar lo legítimo. Pero ¿se ha dado cuenta usted que algunas de los zapatos que son de suela son resbaladizos? Y que si uno no tiene cuidado en un piso cerámico, ¡pungum! Entonces, hermano, los soldados romanos sabían cómo hacer los zapatos, y va a ver que vamos a llegar ahí. Nuestro calzado, entendemos que es espiritual, pero el calzado de esa armadura, hermano amado, yo lo quiero trasladar a su corazón, es importante. No deje tirada una de las piezas de su armadura. Póngase toda la armadura, porque de lo contrario en la batalla donde usted esté desprotegido, ahí lo van a agarrar. Para Asaf, no tener protección era envidiar al arrogante. Era, como dice la palabra, regresemos aquí un momentito, era ver la prosperidad del impío. Hermano, no mire a su vecino, hombre. Es que, hermano, yo me meto con Dios y no llego ni a casa propia, hermano. Y ese bandido del narco que vive en la esquina de mi casa tiene una casa de 3 niveles usted. No mire la prosperidad del impío, porque eso es equivalente a no tener usted protección en sus pies. ¿Me estoy dando a entender? Necesitamos estar seguros de tener puesto ese calzado para pelear la batalla y entrar, hermano, al campo de batalla. El problema está que ahora la batalla del cristiano de estos tiempos ha arreciado. ¿Cuántos dicen amén?
ha arreciado, hermano. Y cuando el Señor se acerque todavía más, la batalla va a estar más fuerte. ¿No le da mello a usted que Corea del Norte haya hecho una prueba de la bomba de hidrógeno? Ay, hermano, yo no sabía. Ahorita sí ya me dio mello. Pero hermano, nosotros estamos guardados. No sabemos. El loco que preside ese país, lo que está diciendo es: no se metan conmigo, porque tengo mis bombitas. Y eso nos indica, hermano, que el tiempo cada vez se acerca más. Son señales una tras otra, pero hay batallas. ¿Yo sabe de qué me gozo? Porque ya casi se está cumpliendo ver los viernes lleno esto. Aleluya. Pero ojalá que venga el otro viernes usted también. Y que venga el otro viernes también. El domingo estaba casi lleno y conté como 40 hermanos. Y lo más llamativo, de los más antiguos, usted, andaban de paseo. ¿Cuál es el propósito del calzado? Aleluya. ¿Usted se imagina a un soldado que se pone su casco, se pone su coraza de esos soldados antiguos, se pone su escudo, guarda su espada, se pone su cinto que le protege, pero se va a la batalla descalzo usted? Tichudo, dirían aquí. Los jóvenes no saben eso, ¿verdad? Les tengo que interpretar. Viene del griego tish. Es que todos los jóvenes se quedan viendo. Pero eso es un guatemaltequismo, ¿verdad? Tichudo quiere decir sin zapatos. ¿Se imagina usted ese soldado sin zapatos, preparado para la guerra? Sería más o menos como este, ¿verdad? Lo tiene todo, pero ¿qué le falta? Le falta protección en los pies. Y en el campo de batalla le aseguro que cuando agarra la puntita, lo que lo va a dominar es la puntita de una piedra. ¿Se está dando cuenta de eso? Entonces nosotros tenemos que salir a la batalla espiritual con toda la armadura de Dios. No nos vayamos descalzos. Sin embargo, el problema no es solo una cuestión de estética. No es solamente tener los zapatos, tener el calzado. Un soldado descalzo va a tener problemas. En la batalla va a haber asperezas, escombros, piedras, ramas. Y lo más seguro es que eso lo que va a producirles gran dolor. Por eso nosotros, hermano, en la batalla espiritual muchas veces nos quejamos continuamente. Y nos asusta la batalla y nos retraemos. Cualquier cosa de la batalla nos afecta, por pequeña que sea. Porque dése cuenta usted que las heridas en los pies pueden ser las heridas más pequeñitas quizá, pero no va a permitir que el soldado sepa pelear. El soldado va a estar incómodo y por estarse cuidando los pies le van a volar la cabeza. Aleluya. ¿Me está siguiendo? ¿Qué quiere decir la frase el evangelio de la paz? Porque esos zapatos lo que representan es el evangelio de la paz. Veamos lo que la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 10 y verso 15. Los pies de los que anuncian la paz. Dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Mire la pregunta del apóstol. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermano, lo que usted tiene que hacer ahora en esta operación Andrés, y entonces lo trajo a Jesús, es ir como su vecino y ser un enviado de paz. Hermano, si su vecino tiene gallinas, pero no una ni dos, sino que tiene una docena, y usted sabe que el excremento de las gallinas, ¿qué produce? Moscas. Y se le empiezan a meter las moscas. Estoy hablando de su vecina.
deje de estar alegando, deje de estar enojada, perdónela y haga la paz. Y solo ore al Señor que se le mueran las gallinas. Y que le regale unas cuantas para hacerle un caldito de gallina, creo, a su pastor. Pero me está entendiendo, hermano, nosotros debemos ser emisarios de paz. Y eso significa estar protegidos. Por eso dice la palabra, cuán hermosos son los pies. ¿Nota que tiene que ver con eso? Porque el apresto del Evangelio de la paz es para los pies que anuncian la paz. El 14 a las 14. Muchos tienen la esperanza en un hombre. Nosotros tenemos la esperanza en Dios. No es un hombre que va a traer la paz. Aunque debemos de orar por los que están en inminencia, dice la palabra. Pero nosotros debemos ser portadores de paz, hermano. Anunciadores de la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El evangelio de paz son las buenas noticias. ¿Sabe usted que aunque ahora ya no podemos hablar de la gasolina porque cada vez está más barata? Pero hay cosas que están caras que hacen que la gente se preocupe. Y nosotros podemos decirle, mire, nuestra economía no depende de la inflación. La economía no depende, nuestra economía de los hijos de Dios no depende de las situaciones, hermano, que se den en el ambiente. Porque ¿cuántos saben que Él es proveedor? Mire, yo he manejado carro cuando costaba como 6 o 7 la gasolina. Manejé carro cuando costaba 35 la gasolina. Y ahora sigo manejando carro cuando vale 22 o 23. ¿Quién lo ha hecho? El Señor. No hemos dependido. ¿Y usted también ha manejado carro? ¿Verdad que sí? ¿Y cómo le ha alcanzado? A veces ni sabe usted cómo le alcanza. Porque nosotros, hermano, tenemos paz. ¿Se acuerda lo que dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe. Y eso somos nosotros. Tenemos paz. ¿Usted tiene paz? A ver, hágame una cara de paz. ¿Cómo será una cara de paz usted? Estar sereno, tranquilo, reposado, fuera las úlceras. El que tiene úlcera, hermano, a veces es porque tiene mucha preocupación, no tiene paz. Y los justificados tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando usted pierda la paz, venga a orar a la iglesia, ore en su casa, busque que alguien ore por usted, ministrese, pero que le vuelva la paz, porque eso es el evangelio de paz. ¿Cómo va a ir usted a evangelizar con el evangelio de la paz y no se le mira paz? Aleluya. ¿Cuántos me están siguiendo? Gloria a Dios. En Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Sabe usted que le dije que la iglesia está descalza? Y se lo vuelvo a repetir ahora. Ahí en letras amarillas se lo puse. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Será que son 5 hermanos en una congregación local los que están aptos para predicar? No. Todo aquel que ha nacido de nuevo, el Señor dice, y me seréis testigos. Yo quiero que entienda que cuando usted lleva las buenas noticias de salvación, noticias buenas de paz, usted tiene el apresto del evangelio y puede caminar firme, y usted puede caminar seguro, y usted lleva el evangelio de la paz. Aleluya. Haga negocios, pero háblele del Señor con el que está haciendo negocio. No usted, porque fíjese que como soy medio chanchullero, me da pena decirle que yo soy cristiano. No, entonces deje de ser chanchullero. Hoy vine bien guatemalteco yo, ¿verdad?
Pero hagamos bien las cosas y entonces tengamos la autoridad, la seguridad, la firmeza. Pongámonos el apresto del evangelio. Dejemos de estar descalzos. La iglesia del final, hermano, como fue al principio. ¿Cuántos saben que así como fue la iglesia del principio, así va a ser la iglesia del final? Y el doctor Ríos decía 7 veces más. ¿Usted lo cree? Cuesta creerlo, hermano, porque no hay modo que lleguemos ni siquiera al nivel del libro de los Hechos. Pero yo creo que vienen manifestaciones tan poderosas del Señor en nuestras vidas que nos van a transformar, hermano. Aleluya, vamos a perder el temor. Aleluya, gloria a Dios. La iglesia de Dios es enviada entonces a proclamar las buenas noticias del reino de Dios. Necesitamos extender el reino de Dios. Mire, aquí tenemos un grupo de universitarios. A veces llegan y a veces no llegan. A veces evangelizan y a veces no evangelizan. Algunos evangelizan a la chica para ellos o al chico para ellos. Pero de todas maneras, si se convierten está bueno, ¿verdad? Aunque no es la mejor motivación. Pero yo les digo, hermanos universitarios, estudien una carrera, pero háganlo para lo de la tierra. Pero están ustedes llamados a extender el reino de Dios en la universidad. Y de paso saquen su carrerita. Aleluya. Hermano amado, no debe ser el primer motivo de ir a la universidad, hacer dinero, vivir mejor. Porque el que yo conozco y el que ama su alma, él sabe de qué tiene usted necesidad y le va a dar, hermano, una medida remecida, una medida completa. Le va a dar todo lo que usted necesita, pero lo quiere usar a usted para ser un instrumento de él donde otro no puede llegar. Cuando yo fui estudiante universitario hice mi labor. Hay gente que se convirtió, que ahora es misionero en otros países. Cuando nosotros evangelizamos en la universidad y nos gozamos porque esas son perlitas en mi corona. ¿Cuántas perlitas, le decía yo el miércoles a los hermanos, tienen en su corona? ¿Cuántas perlitas todavía quieren llegar a su corona? Porque cada alma, hermano, es como una perlita que nos ponen en nuestra propia corona. Aleluya. El apóstol Pablo caminó, porque en esos tiempos se caminaba. No había más que vehículos marca Dodge pies. No había, hermano, jets. No había transportes como los actuales. Así que el apóstol Pablo con sus ayudantes caminó como lo hizo el mismo Señor, kilómetro tras kilómetro, llevando las buenas noticias. Hoy tenemos diferentes transportes. Hoy incluso está la carretera de la información. Deja de usar la carretera de la información para postear chistes. Ya no estamos para postear chistes, hermano. Postea un verso de la palabra del Señor que impactó tu vida y quizá alguien, no sabes en qué parte, va a leer ese texto y se va a convertir. Usemos la pista de la información. Usemos el transporte que necesitemos usar. Usemos la tecnología para predicar el evangelio, para ponernos el apresto del evangelio. Yo tengo unos mis 15 minutos todavía para poder seguir avanzando. Así que acompáñeme a Romanos capítulo 3 y verso 10. Dice la escritura. Aquí lo que nos va a trasladar el apóstol es cómo es la gente que no conoce a Dios. Así era usted y así era yo. Tal vez usted siempre se consideró bueno o se consideró medio bueno. Quizá usted creyó que no mataba ni a una mosca, pero mire cómo dice el Señor en cuanto a nosotros que los que no habíamos conocido al Señor y los que no han conocido, dice: no hay justo ni aun uno, aunque se vistan de saco y corbata, aunque vayan a trabajar todos los días, aunque tengan mucho dinero, aunque anden en Homer blindado, que ya eso es sospechoso. Pero dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Sepulcro abierto es su garganta. ¿Cómo no va a ser sepulcro abierto su garganta si hablan con unas palabrotas de este tamaño? Por eso usted que ya es hijo de Dios, hermano, por favor, que no se le salgan esas palabrotas. Reprenda esos espíritus, hermano. Reprenda esos malos hábitos. Porque a veces hay cristianos que se les salen unas de este tamaño, usted. Silencio en la sala. Más de alguno se sintió aludido. Pero note usted que dice, porque ¿qué hay en los sepulcros? Hay pudrición. Que su boca, hermanos, salgan palabras sazonadas con sal. Pero aquí estamos hablando del que no conoce al Señor. Dice, engañan de continuo. Con su lengua, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Qué terrible, ¿no? Así éramos. Ay, hermano, yo no era así. Bueno, usted era bueno. Tal vez usted no necesitaba la sangre de Cristo, pero yo sí necesitaba la sangre de Cristo. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies, ahí está, sus pies son veloces para derramar sangre. El que se pone la armadura de Dios no es veloz para derramar sangre, es veloz para llevar el mensaje del evangelio. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Ponerse esa parte de la armadura nos lleva a los caminos del Señor. Dice, y la senda de paz, mucho ojo, no han conocido. Usted y yo conocimos la senda de paz hasta que Cristo entró a nuestro corazón, hermano amado. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Porque ahora usted y yo caminamos en la senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. A ellos debemos ir sin temor. Ellos los necesitan. Deja de seguir juntándote con tu amigo que es inconverso y que habla grandes palabrotas, pero tú dices, es que es mi amigo usted y no lo puedo dejar. Ora por él, clama, gime, ayuna y llévale el mensaje. Si se enoja, ya no quiere ser tu amigo, tú ya le llevaste la semilla. Deja de contaminarte. Porque a veces lo que pasa es que nos contaminamos. ¿Cuántos dicen amén? Juan 14, 27 dice, porque estamos hablando del evangelio de la paz. El único que nos puede dar paz. La paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso quiere decir que la paz quita el miedo. Aquí hay hermanos que predican en las calles, que predican en los buses y no tienen miedo. Lo que tienen es paz, porque tienen en su corazón el evangelio de la paz. Gloria al Señor. Fíjese que hay una nota en una Biblia de un autor llamado Albert Barnes. Él dice que el calzado del soldado romano, es un historiador, con frecuencia tenía clavos o púas aquí abajo. Clavos o púas. No huele muy bien esto. Debe ser el plástico. Mejor agarro estos. Aleluya. ¿Para qué clavos y púas? En la parte de abajo. Dice este escritor en esa nota de esa Biblia, dice, las buenas noticias de Dios y nuestra misión. Él lo pone entre paréntesis diciendo nuestras órdenes de marcha. Hermano, nosotros tenemos que ir en nuestra misión. En el camino nos van dando órdenes. Aleluya. ¿Hay alguien aquí que participó en el ejército? ¿Alguno acá? ¿Usted, hermano? ¿Qué hizo en el ejército usted?
¿Cuál fue su función en el ejército? ¿Qué grado tenía? Coronel. A sus órdenes, jefe. Como coronel, él tuvo que haber dado órdenes a sus soldados. Y en la marcha se reciben órdenes, ¿verdad? Porque a veces hay cambios. Uno mira en las películas que están recibiendo ahí por la radio, le dice, ahora hagan esto, ahora hagan aquello. El Señor por medio de su Espíritu nos da órdenes. Y esa es nuestra misión, hermano amado. Aleluya. Fíjese que esas púas y esos clavos servían para que no resbalaran cuando peleaban. Amén. Cuando permitimos que las buenas noticias prometidas por Dios nos sirvan de auténtico consuelo, no existe ninguna fuerza externa capaz de atribular nuestros corazones o darnos alguna razón para temer. El soldado con zapatos inadecuados se puede resbalar y tener temor porque viene el enemigo. Pero el apresto del evangelio es una pieza en la armadura de Dios que nos mantiene firmes. Mire lo que dice San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si el soldado está firme, es como los spikes. ¿Quién corrió con spikes aquí? ¿Saben lo que son los spikes? Son unos zapatos para hacer deporte y para correr, ¿verdad? Los velocistas que hacen atletismo usan spikes y lo que tienen son púas. ¿Y para qué es eso? Para tener un mejor agarre y dar una zancada más firme. Porque si se resbala el pobre, ahí perdió la competencia, que sería equivalente a perder una batalla. Entonces, dice, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad. Confiad en que tus pies están firmes en una roca. Están clavadas. Tus pies están firmes para pelear la batalla y no te vas a resbalar. Y dice, confiad, yo he vencido al mundo. Esas son las púas, la seguridad que nosotros podemos tener para pelear la batalla. Mire pues, permítame los últimos minutitos que me quedan. ¿Cuál era el propósito de esos clavos? En el calzado del soldado romano, que era lo que había visto. Vamos a ver 4 cosas rapidito. Primero, reforzaban el calzado, porque eran metálicas. Y lo hacían en la suela. Yo no sé cómo tenían la tecnología para hacerlo, pero lo tenían. Le daba una mayor tracción al soldado. Es decir, donde estuviera, él estaba seguro. Las botas actuales de los soldados de la infantería, porque aunque usted no lo crea, yo usé uniforme militar. ¿Verdad que no lo cree? Le voy a tener que traer una foto. Yo tenía grado de teniente, por eso me cuadré. No, o subteniente, ya ni me acuerdo. Pero en realidad yo era un especialista. Trabajé para el Ministerio de la Defensa como dibujante. Hice muchos de los planos del Hospital Militar de Zona 16. Y entonces recuerdo que cuando vamos a usar el término mi general Ríos Montt entró al poder, el cuerpo de ingenieros del ejército, que era una dependencia para hacer puentes y un montón de cosas, nos absorbió. Y entonces me tuve que poner uniforme. Antes no usaba uniforme. Y como era un buen trabajo, porque trabajaba en las mañanas para poder estudiar ingeniería en las tardes, era un buen trabajo. Así que yo me ponía, aunque usted no lo crea, mi traje camuflajeado usted. Y me tenía que poner unas botonas. Y esas botas tienen tracción, ¿verdad? Porque las botas de soldados tienen tracción, no son lisas. Precisamente son todoterreno para poder, hermano, estar preparado para la batalla, aún en el tiempo moderno. El tercer elemento de esos clavos, la función era convertir la sandalia en una posible arma a mitad de la batalla.
Así que los chancletazos también funcionaban, usted. Hoy la mamá le pega un chancletazo al patojo si no se porta bien, y qué pulso el que tienen, ¿verdad? ¿Quién no recordará un chancletazo de su mamá, hermano? Ahí se puso quieto. Pero estos, como tenían púas, me imagino yo que si se quedaban con armas hasta se quitaban la chancleta y con los clavos. Eso eran el soldado romano. Pero lo más interesante es que ayudaba a mantener firme y en posición al soldado si el enemigo lo empujaba en combate cuerpo a cuerpo. ¿Sabe usted que tenemos un enemigo de nuestras almas que nos quiere empujar y a veces nos bota, hermano? Entonces por eso tenemos que tener. Ahí está, mire. Mira usted cómo tenían esos como tachuelas. ¿Sí? ¿Lo logra ver? Esas son fotos de cómo eran en ese tiempo el apresto del evangelio. Eso fue lo que vio Pablo, y el Espíritu Santo le dijo: diles a los cristianos de todos los tiempos que se tienen que poner el apresto, pero del evangelio de la paz. Aleluya, para que puedan estar firmes. Y voy terminando con Lucas 10, 19, 20, que dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Hermano amado, ¿las serpientes vuelan? Hay algunas, pero la mayoría, ¿qué hacen? Se arrastran. Aún el juicio sobre ellas era que comieran polvo. ¿Y los escorpiones vuelan? Entonces, para hollar serpientes y escorpiones, ¿con qué se hace? Con los pies. Y lo que está diciendo es que el Señor va a dar poder a la iglesia de hollar, de pisar, de destruir serpientes y escorpiones, que son tipos de los espíritus en las batallas espirituales que nosotros tenemos, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Usted cree que eso es palabra de Dios? Entonces usted no tenga temor, hermano. Éntrele a la batalla, pelee su batalla. No siempre va a estar usted con gente. Usted a veces va a tener que estar solo. Pero recuérdese, a usted le dieron poder para hollar, para pisotear serpientes y escorpiones. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Esto se lo dijo el Señor a aquellos que envió de dos en dos. Y los espíritus se sujetaban. Eso era una prueba de lo que ahora todo discípulo del Señor va a hacer en ese contexto de la predicación del evangelio de la paz. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aleluya, gloria a Dios. No es ganar esas batallas, porque a veces nos sentimos, hermano, hasta bien grandes, ¿verdad? De poder pelear las batallas. Todo lo que nosotros podemos hacer, lo hacemos exclusivamente por su gracia, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Me quedan 4 minutos. Tal como los zapatos nos permiten caminar sobre terreno pedregoso sin temor, la preparación, que ese es el apresto, se lo dije al principio, del evangelio de paz, nos permite enfrentar las pruebas y tribulaciones más dolorosas de la vida sin temor, sabiendo que lo que nos espera es superior a cualquier sufrimiento que podamos tener en este mundo. Romanos 8:18, lo leo y usted, si quiere aplaudir, aplaude. Pablo escribe: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de ser manifestada. Fuerte el aplauso al Señor. Yo voy a terminar ahí. Aleluya. Póngase de pie, hermano amado, póngase de pie. Y vamos a pedir a los hermanos de alabanza que pasen lo antes posible, lo más rápido que puedan. Pero ¿cuántos de aquí se consideran realmente del ejército de Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que no siempre nos hemos puesto la protección en nuestros pies, y por eso nuestro caminar a veces es lento, porque hay heridas?
Hay situaciones que no nos permiten y no nos han permitido pelear esa batalla. Hoy vamos a hacer una administración diferente. Ojalá que los hermanos se sepan este canto. Oigo el sonar del ejército de Dios. Usted, si no lo sabe, apréndalo. Pero pónganse todos de pie porque vamos a marchar. Y se marcha con los pies. Y cuando usted esté oyendo el canto y usted lo esté cantando, hermano, somate sus pies, porque con eso usted, hermano, va a hacer realidad que tiene el apresto del Evangelio de la paz. Y el Señor va a empezar a abrir oportunidades de poder predicar la palabra a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio, a sus jefes, aquellos con los que usted hace negocios. El Señor le va a abrir oportunidades. Y usted, hermano, va a marchar. Marcha al ritmo de la música. El ejército de Dios, el ejército de Dios, el ejército de Dios. Hágalo. Usted dijo que va a loquear para el Señor. El ejército de Dios, oigo el sonar del ejército de Dios. El sonar de una batalla, es el sonar de una batalla. El ejército de Dios, el ejército de Dios, el ejército de Dios. Marchando estoy, oigo el sonar del ejército de Dios. Oigo el sonar del ejército de Dios. Es el sonar de una batalla, es el sonar de una alabanza. El ejército de Dios, el ejército de Dios, el ejército de Dios, marchando está. Oigo el sonar del ejército de Dios, oigo el sonar del ejército de Dios. Es el sonar de una batalla, es el sonar de una alabanza. El ejército de Dios, el ejército de Dios, el ejército de Dios, marchando está. Una vez más. Oigo el sonar del ejército. Usted oye el sonar. Se está disponiendo usted para ser parte del ejército de Dios, para llevar el evangelio de la paz. El ejército de Dios. El mundo está necesitado. Sus familiares están necesitados. Hay mucha gente a su alrededor que necesita que usted le lleve la palabra. El ejército de Dios es el sonar de una batalla, es el sonar de una alabanza. El ejército de Dios, el ejército de Dios, el ejército de Dios, marchando está. Fuerte el aplauso al Señor. Ahí donde está, vamos a hacer una oración. Y todo aquel que sienta en su espíritu hacerlo gráficamente, de ponerse el calzado, hágalo. Es una parte importante de la armadura. Puedes tener toda la armadura ya colocada y pudiste haber dejado el apresto sin colocártelo. Y la manera que lo puedes identificar es cómo estás fructificando en llevar el evangelio a otros. Eso te puede decir si andas descalzo. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo orando por este grupo de tus hijos, para que hoy ellos puedan tomar una decisión de colocarse el apresto del evangelio.
pido, Señor, que aquellos que lo hagan literal, o quizá quienes no se atrevan a hacerlo, que ellos, Padre, reciban una ministración poderosa del Espíritu Santo, colocándose el apresto, Señor, del Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo en este momento colocándome mi propio apresto, mi propia protección. Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos hacerlo, niños, jóvenes y adultos que están aquí. Oramos por la iglesia en general en el mundo que ha olvidado ir a la batalla por las almas perdidas. Yo te suplico, Señor, que una vez más tu Espíritu Santo traiga el fuego, ese fuego que habitó en los primeros cristianos, que a pesar incluso de sus propias vidas, llevaron el Evangelio de la paz a muchos lugares, al punto que la Biblia dice que todo el mundo conocido fue lleno de la predicación del Evangelio. Oh Señor, haznos sensibles en esta noche. Permite que el Espíritu Santo, como lo hizo con el apóstol Pablo, pueda, Señor, llenarnos para llevar ese Evangelio precioso. Que podamos decir, como decía el apóstol: ay de mí si yo no anunciar el Evangelio. Despierta nuestros espíritus, Señor, en este tiempo final. Despierta nuestros espíritus, Señor, para que podamos ser obedientes. Que como el apóstol digamos: no pude ser contrario a la visión celestial, sino que cada uno de nosotros, Señor, podamos aprovechar las oportunidades que tu Espíritu Santo ponga, los pocos o muchos minutos que tengamos para compartir en cualquier lugar y llevar el Evangelio de la paz a tanta gente que lo necesita. Danos de nuevo, como decían y oraban los cristianos del libro de los Hechos. Ellos pedían oración para que ellos pudieran tener el denuedo, pudieran tener el valor, pudieran tener la llenura. Y ellos confiaban que palabras iban a ser puestas en su boca para llevar ese Evangelio precioso. Señor, yo te pido que aquellos que están enfermos tú los sanes. Aquellos que están desanimados, Señor, tú levantes su corazón, su ánimo, ministres gozo, ministres paz, para que nuestros propios problemas, nuestras necesidades, no nos enfoquen en nosotros mismos, sino que empecemos a ver la necesidad de otros. Y que con el apresto del Evangelio podamos ir a diferentes lugares y saber que en la medida que hacemos y obedecemos tu mandato, nuestras propias cosas, nuestros propios problemas, nuestras propias enfermedades son suplidas, son sanadas, son trabajadas por tu Espíritu Santo. Enfocarnos en nosotros mismos siempre nos paraliza, y esa es la tarea del enemigo, detenernos. Enfocarnos en nuestros propósitos, enfocarnos en nuestros anhelos, en nuestros deseos, Señor, nos paraliza. Permite que podamos enfocarnos en aquello que tú quieres para cada uno. Ayúdanos a caminar firmes con el apresto del Evangelio.
Ayúdanos, Señor, a pelear esa buena batalla, para que estemos listos para el día malo y poder proclamar victoria, esa victoria que tú ya ganaste en la cruz del Calvario. Señor, yo bendigo a cada familia aquí representada y te pido, Señor, que tú los bendigas. Y ahora que inicia este año, Señor, cada uno de nosotros seamos instrumentos tuyos, pero con esa armadura colocada en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, llévanos con paz, con bendición a nuestros hogares. Guárdanos de todo mal. Quita todo estorbo en el camino y permite que podamos ir a descansar con gozo, con paz. Que podamos ministrar a nuestras familias con esa paz y ese gozo que solamente tú puedes dar. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén.